All right. Anoche comenzamos a analizar este tópico, autopista o intercomunal. Esa es la pregunta. Pero para nosotros llegar a esa pregunta, tuvimos que analizar el sábado un tópico que se llamó Pisa el freno. Para los hermanos y hermanas que están conectándose por primera vez, queremos decirles que esta es una serie, una cosa tiene que ver con la otra. Estamos agarrando el símil o la ilustración de un auto para nosotros ir y hacer el trabajo del Señor. Por eso nuestra semana o el taller se llama Yo iré. B, N o R, esa es la pregunta. ¿Ok? Y pusimos estas tres letras que tienen que ver con la forma como nosotros podemos hacer mover nuestro carro. ¿Ok? Así que lo hemos mencionado varias veces. Este seminario no es para los hermanos P. Los hermanos P son los que están parados, que no pueden nunca. Bueno, para ellos no. Aunque hay esperanza todavía, pero este seminario es para aquellos que quieren... que quizás están en retro porque tienen algunos problemas, pero el Señor los va a ayudar, nos va a ayudar a hacer de. Y alguno puede ser que sea neutro y necesite que lo estén empujando, pero esta semana nosotros estamos orando para tomar la decisión y todos estar en drive, todos estar empujando el carro y empujando, apoyando al pastor, apoyando a las diferentes actividades, porque Jesús viene pronto y necesitamos tener ese cielo lleno de gente, hermanos, lleno de familia, lleno de amigos, lleno de gente que nosotros no conozcamos, chinos, negros, norteamericanos, de África, de cualquier parte, full ese cielo, porque Dios dice, fuérzalos a entrar, que se llene mi casa, dijo Dios. Así que nosotros estamos hablando acerca de la alegría, del gozo, de la salvación. Así que la primera cosa, el primer símil tiene que ver con la llave. Es como si Jesús está en algún concesionario diciendo, ¿quién quiere carro? ¿Quién quiere carro? Entonces nosotros estamos, ya recibimos nuestro carro, que es la salvación, y entonces nos montamos en ese carro y vimos que es un carro súper moderno, que hay que pisar allí, ese es el pisar el botón de encendido indica las decisiones. Yo me acostumbro a decidir. Recuerden que nosotros tenemos un poder extraordinario en la decisión. Eso es lo más importante que tenemos. Yo decido tomar la salvación. Yo decido convertirme en un evangelista. Yo decido formar un grupo pequeño. Yo decido. Y una vez que yo decido, ocurren dos cosas importantes. Primero, eso es lo que le da a Dios la oportunidad de hacer milagros a través de mí. Cuando yo decido. Satanás se queda calladito porque Dios dice, ahí está pidiendo, así que vamos a darle, vamos a ayudarlo. Y entre yo más decida y entre más grandes sean mis decisiones para Dios, mayor serán los milagros que Dios debe hacer para tomar en cuenta, para apoyar las decisiones que he tomado. Y la segunda cosa que ocurre en ese proceso de tomar decisiones es que yo aprendo, y cuando me encuentro con otra persona que también quiere el carro y quiere la salvación, yo tengo la experiencia para decirle, esto funciona así, tú tienes que decidir. Si tú tienes este problema, decide y Dios te va a ayudar. Dios tiene el poder, pero tú tienes que trabajar con Dios, tú tienes que decidir. Y entonces ahí va el trabajo del hombre con Dios. Dios tiene todo, nosotros decidimos aceptarlo y entonces se combina esos dos elementos que son fundamentales. Pero si yo decido, pero no piso el freno, el carro no se va a prender. ¿Y qué significa eso? Necesitamos estar en una atmósfera de salvación, en una atmósfera de misericordia, de amor. Y lo hemos hecho mucho énfasis en esto y tengo que insistir porque Jesucristo vino a esta tierra a enseñarnos esto, esencialmente esto, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Si usted escucha un poquito de bulla, disculpen, lo que pasa es que está lloviendo fuerte aquí en el Caribe, así que bueno, discúlpeme si se escucha mucho el ruido de la lluvia. ¿No se escucha? Ok, maravilloso. Muy bien, entonces, cuando yo decido, all right,
Ya decidí, familia, quiero decirle a mis amigos que tú estás regalando ese carro. Y Jesús dice, bueno, llévate este poco de llaves. Así que nosotros nos llamamos ese poco de llaves, mis amigos, mis hermanos, ofreciendo la salvación. Y recordemos que nosotros tenemos una pareja misionera, tenemos un plan misionero, lo tenemos como pareja. Eso también debemos considerarlo porque también Dios nos puso a trabajar en un grupo pequeño con un plan misionero que colabora con el plan misionero de la iglesia. Así que el grupo pequeño es como un carro donde voy yo con mis amigos y la iglesia es como ese autobús donde todos vamos en un solo sentido. La obra misionera anual buscando y apoyando el trabajo misionero que tú haces. Así que recordemos esto, pues, cada uno acepta, decide, yo voy a ganar, yo voy a intervenir en el plan de salvación, yo decido. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, no importa. No importa las frustraciones, olvídate de eso, vamos a olvidarnos de eso. Nosotros vamos a decidir y vamos a hacer en nuestro grupo pequeño, vamos a tener nuestro plan acorde con el plan evangelístico que tiene nuestra congregación. Ok, ayer comenzamos a analizar este versículo y el versículo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tres cosas fundamentales Jesús nos presenta aquí. Primero, la palabra arrepentidos no tiene nada que ver con el arrepentidos de nuestros días. No tiene nada que ver. Jesús no estaba pensando ni siquiera en eso de compungirse. No, 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 no. Jesús estaba utilizando esa palabra porque esa era la frase que el Mesías debía utilizar. Por eso fue que cuando Juan el Bautista comenzó a decir lo mismo, arrepentíos, la gente se fue allá al Jordán. Y cuando él vio a la gente que venía pensando que él era el Mesías, porque estaba utilizando la palabra arrepentíos, él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto. Así que la palabra arrepentíos era la conexión, era el puente que Jesús estaba utilizando para que la gente le abriera la puerta de su corazón. Así que nosotros, hermanos, ayer comenzamos a pensar, bueno, si yo voy a Baltimore o si voy a un pueblo cercano por acá, ¿debo ir por la autopista o debo ir por la intercomunal? Y dijimos que nosotros, dependiendo el corazón que querramos alcanzar, necesitamos conectarnos con esa persona, conectarnos. Esa es la palabra clave en la expresión arrepentidos. Jesús quería conectarse con la gente, que la gente, llamar la atención de la gente. Dios es un especialista en esto de llamar la atención. Así que, mis amados, fíjense cómo Jesús lo hizo. Jesús nos dijo que habían tres tipos de posibles conexiones. Hay tres tipos de personas. Unos se parecen a la moneda perdida. Ya hablamos ayer de Jairo, así que vamos rapidito. Ayer hablamos de Jairo tomándolo como ejemplo y encontramos que la característica que tienen estas personas es que ellos están perdidos, pero no lo saben. No saben que están perdidos. Ellos creen que están bien. Así que Dios tiene que llevarlos a un punto de quiebre donde ellos puedan reaccionar. Una muerte, una enfermedad, un divorcio, una pérdida de trabajo, una mudanza, alguna cosa de esa. Por eso ellos necesitan un amigo que les muestre que les hace falta la vida en su vida. Así que nosotros cuando nos encontramos con una persona que cree que está bien, necesitamos orar. Bueno, Señor, yo quiero ser amigo de ella, yo quiero ser amigo de él. Y voy a estar pendiente. Cuando ocurra algún desajuste en su vida, yo estaré allí como amigo. Antes también, durante y después. Por eso necesitamos utilizar el método de Cristo con esta gente. Ser amigos, ayudarlos. Vamos a salir, ser amables con ellos. Pero cuando tengan algún familiar en el hospital, allí estaremos nosotros. No con la intención de que sean adventistas únicamente. No, 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 no. Con la intención de ayudarles y que ellos puedan darse cuenta que necesitan a Jesús. Así que ayer hablamos un poquito en cuanto a esto. La segunda conexión posible, el segundo tipo de personas con el cual nosotros necesitamos conectarnos son aquellos que son hijos pródigos.
Y los hijos pródigos son aquellos hermanos que ya conocen la fe, que ya fueron adventistas y que se van de la iglesia, muchos de ellos bravos, porque no los visitamos, cometieron errores, etcétera, etcétera. A esta gente, generalmente uno las visita, ellos saben que los amamos, se lo decimos, lo llamamos, le escribimos un mensajito y oramos por ellos. Oramos por ellos y estamos listos para cuando ellos den señal de querer regresar. Nosotros oramos para que ellos se cansen de estar comiendo comida de cerdo como estaba comiendo el hijo pródigo. Que ellos se cansen del mundo. Y lo bueno es eso. He bautizado, gracias a Dios, a muchas personas así. Y siempre o generalmente me dicen, pastor, todos los años quería regresar. Hace años yo quería regresar. Por eso es muy importante que nosotros nos preparemos para recibirles a estas personas como lo hablamos ayer, ¿ok? Así que Dios le puso el mejor vestido. Recordemos el anillo, hablamos ayer del anillo. El anillo significa que quizás no va a tener la misma posición que tenía antes. Hablamos acerca del rebautismo, una cantidad de cosas que son importantes. Y hablamos también del calzado de la paz, el calzado del evangelio, del gozo de la salvación. No importa. Tenemos que recibirlos como estén, con 3 mujeres, 4, vamos a recibirlos. Después que estén con nosotros, Dios se va a encargar de ir arreglando todas esas cosas. No les pidamos que arreglen su vida antes de venir a la iglesia. Cuando los veamos por allí, cuando veamos alguna señal, cuando nos diga, mira, escuché por ahí que tienen una semana o un paseo. Óigame, esa es una señal que nos da el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar allí, ser amigos de todos los que están fuera de la iglesia, ser amigos, ser sonrientes, ser agradables, de tal modo que cuando ellos digan, yo quiero ir a la iglesia o yo quiero ir a esta actividad de grupo pequeño, entonces nosotros le digamos, claro, y hacerlo sentir bien. Y cuidarlo de los hermanitos que están de la cizaña que nosotros tenemos, la cizaña. Usted sabe que la cizaña es peligrosa. Nosotros tenemos que cuidar a esos hermanos de la cizaña, esos hermanitos que están ahí escaneando a ver cómo vienen, el color del cabello y una cantidad de cosas, hermanos. Tenemos que recibirlos. Después que están con nosotros, que están en la casa, allí es cuando Dios los va a bañar, se le va a poner el vestido, se le va a poner el anillo, se le va a poner todas esas cosas. Pero antes no, ellos tienen que venir sucios, hediondos como estén, que Dios se va a encargar de eso. Bueno, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de las personas que tienen el tipo de conexión como la oveja perdida. Estos, no es que son más fáciles de trabajar. Lo bueno de estos es que saben que están perdidos, pero no saben cómo ir, no saben dónde está la solución. Ellos buscan algo. Ellos necesitan algo, así como Zaqueo. Zaqueo es una oveja perdida. La característica de la oveja perdida es que estos hermanos, cuando encuentran la verdad, ellos se emocionan. Y por eso nosotros encontramos una característica de Jesús con las personas que son del tipo de la oveja perdida. Jesús es determinante. Vamos a verlo ahorita en algunos ejemplos. Jesús, cuando se encontró con Zaqueo, Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que cuando las personas llegan a la iglesia, este tipo de personas, llegan con una ansia, ellos están contentos, usted los ve en los cultos, leen la Biblia, estudian la Biblia, se dan cuenta que son distintos a los demás. Cuando usted le ofrece un curso bíblico a una moneda perdida, mira el curso bíblico, lo acepta, lo pone por allá y tal y qué sé yo, y usted está, mira, ni en la campaña. Sí, después voy. Si va una vez, después no va más nunca. Así son las monedas perdidas, hasta que caen, hasta que reciben el toque de la crisis. Si usted le ofrece una fe de Jesús o un curso bíblico a un hijo pródigo, a veces hasta lo puede ofender. No, pero ya yo sé eso. No, yo sé eso, la segunda venida, el juicio, todo eso lo sé yo. Él no necesita tanta información de esa. Él necesita amor y otras cosas que hablamos ayer. Pero estos, las ovejas perdidas,
Son aquellos que usted los ve y están en la iglesia, usted los ve con la corbata, los ve cambiando el vestido. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad y debemos cuidarlos. Debemos cuidarlos. ¿Por qué? Porque como ellos están abiertos, así como estaba Zaqueo, Zaqueo estaba tan emocionado y el Espíritu Santo trabajó tan fuerte, tan impactante en su vida, que Zaqueo dijo, bueno, tomó la decisión. Zaqueo agarró el carro, tomó la decisión, y yo no sé si pisó el freno, pero espero que sí. Zaqueo dijo, decido darle esto a los pobres y voy a ser un hombre íntegro. Por eso nosotros necesitamos a esta gente no descuidarlos. Cuando usted consigue una oveja perdida y usted le dice el sábado a las 3, vamos a dar el estudio bíblico, vaya. No sé qué, no, mire, el diablo le va a poner a usted que se le pichó la llanta, que hay una junta de iglesia. No, a estas personas que comienzan con ese anhelo de conocer la verdad, hay que darle la enseñanza y dirigirlos. ¿Por qué? Porque el diablo tiene en su iglesia, en la iglesia nuestra, en la iglesia del Señor, a mucha gente que comienza a enseñarle cosas raras y comienza a hablarles el sábado. No estoy hablando mal del sábado, sino que nosotros tenemos que centralizar a Jesús, poner a Jesús en el centro y el sábado aquí y aquí va el santuario, aquí va la comida. Pero entonces a veces agarramos a esta pobre gente y le comenzamos a querer cambiar esto y usted tiene que ser vegetariano y no sé qué cosa y comenzamos y entonces en lugar de, o sea, Cristo se diluye. Por eso necesitamos a las ovejas perdidas, llevarlos a su pastor. No estoy hablando del pastor Hulka, ni el pastor Salas, ni el otro pastor. Estoy hablando del pastor con P mayúscula, el que está allí. Por eso es importante que usted le hable de Jesús. Si le va a recomendar algo, recomiéndele que estudie Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que lo lea otra vez y lo lea otra vez. Tiene que conocer bien al maestro y dele su fe de Jesús o cualquier otro curso y cuídelo. Si usted ve que es muy pronto para llevar al grupo pequeño, porque ellos quieren ir a la iglesia y entonces de repente van a la iglesia y está el pastor Sala hablando de profecía o está hablando alguien del chisme y el hombre o la mujer o el joven se puede desorientar un poquito. Por eso la iglesia tiene una estrategia evangelística y todos debemos saber en este sábado es cuando podemos llevar a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque va a predicar la hermana tal o el hermano tal o el pastor y va a hablar todo, la escuela sabática, todo está orientado hacia ellos. Y en el grupo pequeño debe ocurrir lo mismo. A veces esta gente llega con entusiasmo, entonces nos escucha con palabras como anciano y nosotros tenemos que explicarles, un anciano no es un viejito, un anciano, y comenzamos, ellos están así como con ansias de conocer. Así que nosotros tenemos tenemos que tomar la decisión. Yo voy a ser un especialista y voy a orar ahora en una forma más inteligente delante del Señor. Si yo veo que mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo, que están fuera de la iglesia, que mi compañera de trabajo, que mi compañero de juego, todos los que están fuera, yo voy a comenzar a analizar con el Espíritu Santo. Señor, ¿qué tipo de conexión necesito con mi hija? ¿Qué tipo necesito con mi compañero de clase? Y entonces el Espíritu Santo me va a decir, esta es una oveja perdida, o es una moneda perdida, o es un hijo pródigo. Y entonces yo voy a comenzar a orar en ese sentido. Yo voy a comenzar a hablar con mi Señor. Señor, si es una oveja perdida, bueno, Señor, yo quiero ayudarlo y tal, y yo y lo voy a hacer. Y no es la misma estrategia, no es la misma conexión, no es los mismos, no son las mismas herramientas. No podemos tratar a estos tres tipos de la misma manera. A veces nosotros agarramos a un hijo pródigo pidiéndole un favor.
Oiga, hermano, me dijeron que usted era muy bueno con los niños y que ese club funcionaba extraordinario cuando usted estaba dirigiéndolo o estaba como capitán. Usted me pudiese ayudar como consejero o daba ideas. Y usted a ese hijo pródigo comienza a decirle, mire, viene el campamento, viene el camporita, y qué sé yo. No lo va a poner como director, no está en la iglesia, pero esa persona comienza a acercarse. Esa es la conexión. Esa es la conexión que necesita un hijo pródigo, quizás. Todo eso nos lo va a ir diciendo el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos tener una alimentación, un descanso, un agua y todas esas cosas que sabemos. ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestro cuerpo esté alerta. Y cuando venga el Espíritu Santo y me diga, párate, es el momento de llamar en este momento a esa oveja perdida o a ese hijo pródigo, nosotros estaremos listos. Y usted verá, hermano, mire, lo más sabroso cuando estamos en esto, hermanos, es cuando usted siente que usted está hablando y usted dice, no soy yo, no soy yo. Esas ideas no son mías. Y usted se siente emocionada, emocionado por estar utilizando. Y usted ve cómo la convicción, la palabra penetra, hermanos, como una espada de doble filo. Y usted ve esos corazones tocados por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el cielo, Jesucristo, el Espíritu Santo se goza en que nosotros podamos ser instrumentos del Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? A ver. No en el chat. Preguntas. Pastor Sala. Adelante, Pastor Julca, por favor. Yo creo que, bueno, ya de mi manera personal, viendo a los hijos pródigos, yo los puse el nombre, ese programa, Evangelismo Interno dentro de la iglesia. Solo eso quería comentar. Así es, tremendo. Muy bueno, Pastor. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, Pastor, por esa observación. Muy buena. Ok, ahora, si ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar. Así que no se van a escapar. Y bueno, quiero preguntarles, Simón el fariseo. Marcos, hay una pregunta, disculpa. ¿De qué tipo era? Ah, perdón, adelante. Hay una pregunta. Adelante, Sí, el que quiere la pregunta. Hola, este es el hermano Raymond de Claymont. Bendiciones a todos. Pastor, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Saludos. Saludos. Una pregunta que yo tengo. Usted mencionó lo del anillo y lo mencionó de nuevo hoy, que la persona quizás no tenga la misma posición. ¿En qué sentido la persona que regrese arrepentido y perdonado no tendría la misma posición? ¿Bajo qué contexto estaría la persona privada de obtener la misma posición? ¿Habrá algunas circunstancias que pueda detener a alguien o previarla de tal posición? ¿Puede explicar eso un poquito más? Muy bien, saludos, hermano Raymond. Pero Gracias por esa importantísima participación y pregunta. Bueno, la Biblia dice que se le iba a dar el mejor vestido. Eso significa la justicia de Jesús, ese es el mejor vestido. Todos, no importa nuestra condición, somos aceptados, somos cubiertos, somos perdonados, todo. Así que el perdón no hay ningún problema. La justificación no hay ningún problema. La santificación tampoco. Nosotros recibimos todos esos beneficios. Pero humanamente, algunos, por ejemplo, que abandonan la iglesia, fueron pastores, fueron ancianos, tuvieron familias, fueron partes de algunas cosas que tenemos como humanos. Y cuando regresan, algunos de ellos no pueden tener la misma posición que tenían antes. Entonces, es doloroso, pero si yo me fui al mundo y conseguí otra persona, otra pareja, y regreso, la iglesia necesita trabajar en eso. Si yo fui pastor y me fui al mundo y regreso, la iglesia tiene que trabajar en eso. No puedo recibir todo lo que tenía antes. A veces sí, a veces no. Por eso el anillo que se le da
es un anillo, dice la Biblia, un anillo, no el mejor anillo. ¿Ok? Por eso, ese es más o menos el sentido. La iglesia necesita, aunque lo recibamos con todo cariño, con todo amor y con todo respeto y se le ofrezca todo, generalmente las cosas cambian un poco. Para algunas personas, para otros no, para otros llegan a tener lo mismo y Pastor Marcos, ¿ok? ¿me escucha? Pastor Marcos, Adelante. Sí. si puede repetir lo último que dijo, tal vez por la lluvia hay poca señal y se frizó todo. Ok, déjame hacer una Solamente cosita aquí, la perdón. última después del anillo, lo último después del anillo que dijo. Ok, gracias, Alfonso. Muy Bueno, bien, mientras mencioné tú que llegas, cuando nosotros somos adventistas y nosotros, sobre todo, llegamos a tener responsabilidades como ancianos, pastores, algunos trabajan en la unión, en el campo, en la conferencia general, y cometemos errores y salimos de la iglesia y regresamos, generalmente las cosas no son iguales. Algunas cosas cambian. En algunos de nosotros las cosas cambian. Por eso la persona que regresa debe tener la suficiente humildad para recibir del Señor lo que el Señor considere se puede hacer. O sea, somos perdonados, pero tenemos que ser responsables de nuestros actos. Y muchas veces nuestros actos nos llevan a no tener el mejor anillo o el anillo que teníamos antes, sino que recibimos un anillo. Vamos a ser salvos, pero quizá no vamos a tener los mismos privilegios que teníamos antes. En la mayoría de los casos, los hermanos no tienen ningún problema, pueden llegar a ser otra vez lo que eran antes, pero en algunos casos la situación es un poco distinta. Eso fue lo que dije. No sé gracias, si... pastor. Sí, gracias. ¿Tú Ok, crees que, tengo una pregunta, ¿tú crees adelante. que podríamos poner el mismo ejemplo cuando Lucifer fue sacado del cielo y trató de regresar allá? Se le dio la oportunidad, pero Dios le dijo que no iba a tener el mismo puesto. Así es. Excelente ejemplo. Así es. Por eso Jesucristo no murió por él. Porque el privilegio era tan grande, estaba con Dios, conocía mejor a Jesucristo que ninguno, y le dieron todas las oportunidades, pero él decidió y tuvo que asumir su responsabilidad. Excelente, gracias, hermano Alfonso. Ok, continuamos. Hay otra pregunta por allí. Bueno, porque yo sí tengo algunas preguntas para ustedes. Simón el fariseo, ¿qué tipo de conexión era? ¿Qué tipo de una oveja perdida? A ver, Simón el fariseo, ¿se acuerdan? El hombre que vio a María Magdalena que vino a lavarle los pies a Jesús y se puso así como, ¿qué Pienso que tipo? para mí moneda perdida porque no sabía, él tenía su autosuficiencia, él no sabía que él estaba perdido. Muy bien, gracias Lilina. ¿Hay alguien que piensa distinto? Muy bien, sí. Él estaba tan confiado, él pensaba que Jesús estaba haciendo algo incorrecto y por eso Jesucristo lo trató de esa manera. Y fíjense que a veces Jesucristo a las personas que son así les lanzaba una historia así como, no era directo, sino que él lo trataba así. Nicodemo. Lina, tú no estás participando, Lina. Otro. Nicodemo también era la moneda perdida. Ajá, muy bien. Gracias, Ori. Otra monedita perdida. A ver, el paralítico que fue bajado por el techo.
Ya Sori tampoco juega. A ver los demás. El paralítico era una moneda perdida, era un hijo pródigo, era una oveja. Una oveja perdida. ¿Qué tipo? A ver. No importa si usted se equivoca. Hijo pródigo. Un hijo pródigo. ¿Por qué, hermano Juan? Usted dice que un hijo pródigo. ¿Por qué? ¿Será que estaba regresando? ¿Será que él ya conocía a Jesús? A ver, ¿por qué usted dice que él era un hijo pródigo? O alguien que quiera compartir otra opinión o lo mismo, apoyar a Juan. A ver. Una oveja perdida. Una oveja perdida. ¿Por qué, Mauricio? ¿Usted cree que era una oveja perdida? Porque él acudió a Jesús para salvarse. Ajá. ¿Y Pastor, cómo Jesús lo trató, Mauricio? ¿Qué le dijo Jesús? Yo diría que es una oveja perdida porque lo trajeron. Ajá. Lo trajeron. ¿Y qué Jesús le dijo al hombre? ¿Cómo lo trató? Tus pecados te son perdonados. Ajá. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Jesús Con fue amor. directo? Jesús fue directo y le dijo, mire, usted, sus pecados le son perdonados, tal y que sé yo. El hombre ni siquiera había pedido eso. Pero Jesús fue directo y las ovejas perdidas se tratan así. Si Jesús hubiese dicho eso a Nicodemo, Nicodemo se hubiese espantado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Cómo que mis pecados me son perdonados? ¿Ah? Por eso es una oveja perdida. Ese es el estilo que es. Ok, ahora vamos a leer este versículo o estos versículos que son muy interesantes. Ustedes me van a decir qué tipo son estas personas. A ver, leamos. Léalo y me dice, por favor. Todos pueden participar. ¿Alguien tiene la respuesta? Una sospecha es buena. No importa si se equivoca. A ver, ¿alguien encuentra allí una oveja perdida o un hijo pródigo? Pienso que una oveja perdida. ¿Dónde la encuentras? Juana, ¿dónde la encuentras, Juana? ¿Cuál de los tres? Porque hay tres casos allí. Ah, son tres casos. Ajá, Sí, uno de ellos. por ejemplo, el primero que le dijo a Jesús que lo iba a seguir. Si lo iba a seguir, pues es porque necesitaba esa salvación, se sentía perdido y quería seguir a Cristo. Ah, entonces, ¿por qué Jesús no lo aceptó? Pues ahí dice, sí, tú tienes razón, Señor, te seguiré. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo unidos. O sea, Jesús le está diciendo, usted no está listo. Así son las ovejas. Está bueno. Ahí va. Va, Juana, ahí va. Está caliente, Juana, pero todavía. A ver. Está cerca. Está cerca, hermano. Una moneda. A ver, no importa, hermano. Así como Juana, me gusta eso. Diga lo que usted piensa. Una moneda perdida. ¿En dónde? ¿En dónde encuentra usted la moneda perdida? A ver. En el primero. El primero, ¿por qué? Porque pues él quería seguir a Jesús, pero Jesús lo estaba tratando, lo estaba encontrando, pero yo pienso que es una moneda perdida. Y tiene razón, Juan. La característica de la moneda perdida, ¿cuál es? Que no sabe que está perdida. Ajá, no sabe que está perdido. ¿Qué necesita? Necesita que la busquen. Ajá, pero ¿qué necesita que para el dueño reaccionar? la busque. Ajá, pero ¿qué necesita para reaccionar la moneda perdida? Quebrarlo. Ajá, Encender la luz. correcto. Tu posición. Eso es que Jesús
Por eso es que Jesús le dice, usted no está listo, usted viene por ahí, pero usted no sabe ni lo que está haciendo. Usted necesita ser quebrado, así que siga. Jesús no lo aceptó. ¿Por qué? Porque él es una moneda perdida, pero él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ni siquiera, o sea, estaba tan perdido que ni siquiera, él dijo, voy a seguir a Jesús, voy a ser adventista, pero no sabía, no estaba quebrantado. Por eso Jesucristo le dice, mire mi hermano, usted está queriendo ser adventista, pero aquí la cosa es así, así. Así es la cosa. Yo no sabía que tenía que reunirme los sábados. No, yo no. Por eso Jesús necesitaba que este hombre siguiera allí y en algún momento de su vida él se diera cuenta que necesitaba un Salvador para que él viniese y no importa que le tocara como al Hijo del Hombre dormir sobre una piedra, no había ningún problema porque Dios había tocado su corazón. Por eso Jesucristo no aceptó a este hombre, no lo aceptó, no estaba listo, era una moneda que todavía había que buscarlo, necesitaba ser tocado por la crisis o por alguna cosa que le hiciera cambiar su estructura mental. No sé si me logro explicar, hermanos. Por eso Jesucristo lo rechazó. Jesucristo lo rechazó porque no estaba listo. Y esto es estos versículos tremendo, hermanos. Jesucristo que vino a salvar a la gente rechazando a alguien. Pero ¿cómo es eso? Sí, ahí está rechazándolo. Miriam tiene una pregunta. Adelante, Alfonso. Adelante. Es sobre eso mismo. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro en ese caso? O sea, cuando una persona llega y nosotros podemos identificar que está en esa condición. Muy bien, excelente pregunta. Dios me ayude ahora a contestarlo. Bueno, supongamos que usted está en el trabajo y la persona dice, mire, tal y que sé yo quiero ir a tu iglesia, y usted ve que todavía esa persona se siente bien con su vida. Usted sabe, porque el Señor le muestra que esa persona es autosuficiente, así como Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? Este tipo de personas, ellos saben, Dios tiene que hacer esto, mire, yo creo esto, ellos son muy exigentes, man, y ellos quieren controlar a Dios. Por eso este hombre vino y dijo, Señor, yo te voy a seguir donde tú quieras que vaya, yo te voy a seguir. Yo decidí seguirte. O sea, él estaba imponiendo su presencia, yo te voy a seguir. ¿Por qué? Porque Jesús era famoso, porque Jesús era seguido por mucha gente. ¿Qué intenciones tenía él? No lo sabemos. Entonces, cuando usted o yo nos encontramos con una persona como esta, necesitamos orar, necesitamos cuidarle, ser amigos de ella, de él, para que esa persona sea quebrantada, caiga sobre la roca, Pastor Salas. Y entonces, ya, un momentito, pastor. Entonces, nosotros podemos cómo llevarlo a la iglesia, tal y que sé yo, pero el Espíritu nos muestra que mientras esa persona no sea quebrantado, nunca va a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo le dijo, tú no estás listo todavía. Pastor Julca, ayúdeme, por favor. ¿Aló? Puedes quitarte el mute, pastor. Ok, yo quisiera opinar en la historia del hijo pródigo, aunque es un poquito atrás, que el hermano mayor no hizo nada para que su hermano menor no se vaya. Y cuando regresa el hermano menor, su hermano mayor se enoja. Y en la iglesia hay veces cuando un hermano se va de la iglesia, el hermano mayor no hace nada para que no se vaya el hermano. Y cuando regresa después de vivir una vida perdidamente, hay veces lo criticamos, lo condenamos y no hacemos nada. Solo era una opinión que estaba analizando la historia del hijo pródigo. Tremendo. Gracias, pastor. Tremendo. Así es.
Pastor Salas. Adelante, Alfonso. No sé si tengo la idea más o menos, pero lo que preguntaba Miriam, pienso yo que en vez de llevarlo por favor, en vez de llevarlo directamente a la iglesia, como usted dijo, estar ahí a su lado. El Señor va a llegar un momento porque esa moneda va a ser quebrantada, va a tener una crisis y entonces como hacerse amigo, acercarse mucho más a él. Por supuesto, lo primero orar, lo segundo acercarse bastante a él para que cuando llegue esa crisis, él sienta que tú como amigo eres sincero y entonces ahí donde viene la oportunidad de, ok, ven, yo no te puedo ayudar, pero yo tengo a alguien que te puede ayudar. Así mismo es. Sí, Quiero decir algo. Adelante, hermana Juana. Sí, en este caso, según la pregunta también quiero abundar que hizo Miriam, de qué nosotros podemos hacer, cuál es nuestro papel cuando vemos una persona que realmente todavía no ha tenido ese encuentro, todavía no ha sido quebrantado por el poder del Espíritu Santo, y entonces todavía vemos en su vida rasgos de que no está preparado, no se ha rendido al Señor todavía. Entonces no es tal vez que no lo llevemos a la iglesia no, claro que el mejor lugar para que asista el que no ha tenido ese encuentro. Sin embargo, yo diría que el punto allí es que si nosotros vemos que hay una campaña, hay un llamado, y nosotros estamos trabajando con esa persona, pero nosotros vemos que alguien le invita como para que se bautice, le tratan de que se bautice. Y nosotros sabemos que todavía esa persona no está preparada. Ahí es que nosotros creo que jugamos el papel de que el Espíritu Santo nos va a decir que esta persona solo se va a bautizar prácticamente como me voy a dar un baño, me van a mojar ahí, pero eso no es lo que en ese momento debe hacerse, porque por eso es que usted decía que la persona que tiene que ver para la decisión del bautismo es quien ha estado trabajando con esa persona, quien le conoce, quien puede decir, espérate, aunque otro insista, usted puede decir, no, esa persona todavía no está lista. Así que yo creo que ahí está el papel nuestro, que el Espíritu Santo nos va a mostrar que esa persona todavía no está lista para dar el paso del bautismo y unirse por medio de a la iglesia. Así es. Excelente. Mire, hermanos, así como usted está diciendo. Sí, pastor. Adelante, hermano Juan. Yo le preguntaría la razón por la cual él quisiera ir a la iglesia. Porque con esa razón que él me dio a mí, yo necesito saber si es que él quiere ir por conocer a Dios o por no, porque si él quiere conocer a Dios, pues yo se lo puedo enseñar a través del Espíritu Santo, que él no tiene que ir a la iglesia exactamente para conocer a Dios, pero si él quiere ir a la iglesia porque le ha nacido de su corazón hacerlo, pues es otra cosa. Correcto. Correcto. Bien, mis hermanos, miren. Eso nos demuestra la profunda necesidad que tenemos de dirección por parte del Espíritu Santo. Perdón, hermano, un segundito. All right. Se me estaba acabando la pila. Hermanos, cuando nosotros estamos en este asunto de ganar almas, recordemos algo que es fundamental. Esta es la misión de Dios. Esto es un trabajo donde yo tengo que estar conectado con Dios.
Esto es un trabajo donde yo tengo que tomar la decisión, pero necesito dirección del Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener bien claros los objetivos. El objetivo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y para que alguien sea un discípulo, él debe aprender de Jesús, debe tener la suficiente humildad para aprender y después compartir. Entonces, por eso Jesucristo nos dice que cuando nosotros nos encontramos con un tipo de persona como esta, que aunque exprese, yo me voy a bautizar, tal y que sé yo, quiero bautizarme, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Depende del tipo de persona que sea. Si la persona se quiere bautizar, no tengamos, o sea, recordemos que el bautismo es la puerta. Y puede ser que la persona, como moneda perdida, se bautice y después de estar bautizado, el Señor lo encuentre. El Señor le traiga su crisis, el Señor lo revuelque, tal y qué sé yo, y lo ablande. Y puede ser que al principio sea una piedra en el zapato para la iglesia, un hermano que no da diezmo, un hermano que es un fastidio, que es una pequeña cizaña o una cizaña grande, pero puede ser que el Señor lo cambie. Así que nosotros tenemos que conocer las herramientas que Dios nos da. Si, por lo menos yo, si no estoy muy seguro, yo prefiero irme al lado de la misericordia y bautizarlo. Si yo creo que conoce esto y tal y qué sé yo, lo básico, lo elemental, bueno, está bien. Pero si yo sé que esa persona lo está haciendo por razones no correctas, lo mejor es que yo le diga, pastor, mire, él no está listo, ella no está lista. Por esto, o si no lo podemos decir, mire, creo que no. Pero si la persona decide, bueno, puede ser que yo me equivoque. Por eso es muy importante que nosotros seamos humildes y que podamos manejar bien las herramientas. El bautismo es la puerta de entrada, no es la graduación. Pero si la persona, nosotros podemos decirle, y la persona dice, sí, es mejor que yo espere, tal y qué sé yo, no hay ningún problema, porque lo importante es hacer discípulo. Si la persona se bautiza y después va a ser más difícil agarrarlo después, que el Señor lo agarre. Por eso necesitamos hacer bien el trabajo. Y para terminar, porque el tiempo se nos fue, vamos a encontrar los otros. Vamos a encontrar los otros. Allí usted ve alguna oveja perdida allí. En los otros dos casos, ¿ve algún hijo pródigo? ¿Alguien encontró? A ver. El segundo dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ese qué es? No se los voy a decir, ustedes lo tienen que decir. ¿Una oveja perdida? Ajá, exacto. ¿Por qué es una oveja perdida? Porque está perdida. ¿Ah? Es una oveja perdida. Bueno, es que a veces se me va el pensamiento a animalitos, ¿no? Pero la ovejita sabe cuál es su deber, sabe que tiene que seguir al pastor. Pero simplemente está poniendo una excusa para hacer su deber. Correcto, correcto. ¿Alguien quiere ayudar a Zoraida, que está muy bien? Y decir por qué esta es una oveja perdida. Es una oveja. Ahí está la oveja. Ok. Hermanos, correcto. Como dice la hermana Zoraida, es una oveja perdida. ¿Por qué? Porque Jesús lo está dirigiendo. Ahí está la primera característica. La oveja sabe que está perdida, pero la oveja no sabe cómo regresar. Por eso el pastor tiene que agarrar la oveja, y si la oveja se pone necia, le tiene que quebrar la pata y tiene que agarrarla con el báculo,
a veces utiliza el báculo o el palo por Callado. la punta así para quebrarle la pata porque la oveja es tan necia que la ovejita a veces tiene que partir de la pata y después la agarra así por el pescuezo y la saca donde está metida. El pastor tiene que ser decisivo. Y aquí Jesús le está diciendo al hombre, sígueme. Al otro le dijo, no, todavía no. A este le dijo, sígueme. Jesús le dijo a Zaqueo, bájate. Le dijo al hombre que venía bajando, sus pecados le son perdonados. Jesús es directivo. Nosotros tenemos que ser así con las ovejas perdidas. Y cuando el hombre le dijo, Señor, es que yo tengo una responsabilidad con mi papá, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú a predicar el evangelio. Deja eso, vete para acá. Eso es lo que Jesús está diciéndole allí. Por eso es una oveja perdida. Y el otro, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mismo caso. Una oveja. Un hijo pródigo. ¿Es qué? Un hijo pródigo. Ajá, ¿por qué, hermano Juan? ¿Usted cree que es un hijo pródigo ese? Porque él quiere irse a hacerlo de él y luego que termina de hacerlo de él quiere volver. Ajá, el hermano Juan va por el camino. Muy bueno, hermano Fíjense Juan. que este es un hijo pródigo, sí, es un hijo pródigo. ¿Saben ustedes por qué? Porque los hijos pródigos son mañosos. Para que el Señor agarre un hijo pródigo, miren, ese es el tipo de persona que como conoce todo, conoce las normas, conoce las enseñanzas, conoce la iglesia, Mire, cuando usted le lleva una campaña, él sabe todo. Ella sabe todo. Y este mañoso que está aquí, él le dice a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dice, ¿pero qué está diciendo? O sea, el hombre quería, pero entonces estaba poniendo como son los hijos pródigos. No, pues yo voy a esperar que venga el pastor tal y me bautice, no sé qué cosa. Y comienzan a inventarse unas y miles. Mire, es que yo quiero ir a la iglesia, pero el problema está que el pastor que está ahorita no me gusta. O mientras esté Zoraida allí como anciana, yo no vuelvo a esa iglesia. Ellos son mañosísimos, los hijos pródigos. Por eso es que Jesucristo le dice aquí al hijo pródigo le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, tú sabes poner la mano en el arado, pero si tú miras para atrás y tú miras, yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi iglesia ya me trataron mal, yo estaba en mi iglesia y tal y qué sé yo, si tú miras para atrás, no sirve. Tú tienes que ahora enfocarte en el futuro, Jesucristo dice. Olvídate de ese cuentico, de eso que tú estás diciendo allí, de que tienes que ir a despedirte de tu papá. ¿Por qué tú tienes que ir a despedirte de tu papá? Deja de estar poniendo excusas, Jesús le está diciendo al hombre. Deja de estar poniendo excusas. Ese es un hijo pródigo por eso. Porque el hijo pródigo todo el tiempo estaba, bueno, voy a hacer un negocio y iba a ir a hablar con mi papá, lo voy a llamar por teléfono. Señor, usted no puede, tiene que ir a la casa del Padre como esté. Que no tiene zapato, no importa. Que estás hediondo, no importa. Venga a la casa del Padre. Por eso que está aquí es un hijo pródigo. Porque Jesucristo le está diciendo, tú eres mañoso, tú sabes las cosas como son. Y cuando tú tienes miedo de que cuando tú vuelvas otra vez a la iglesia, te traten igual o tú cometas los mismos errores. No. Mira al futuro. Toma la decisión, va a ser distinto. Así que, mis hermanos, aquí encontramos en estos versículos los tres tipos de contactos, de conexiones que nosotros necesitamos hacer. Y el tiempo se acabó. Gracias por su participación. Si hay alguna pregunta o alguna otra observación, este capítulo terminará mañana si Dios quiere. Así que bueno. Sí, Marcos, el hermano Raymond tiene una pregunta. Adelante. ¿Hay chance para una pregunta? Sí. Tarde. Bueno, pastor,
Más que pregunta, es una observación en cuanto a lo del bautismo, de que si están o no están preparados. Nosotros pues tomamos muchos ciertos textos como para motivar la iglesia, como los 3.000 y los 5.000 de los sermones de Pedro, y nos olvidamos que ellos bautizaron a toda esa gente y no había estudios bíblicos, no había que si el padre espiritual de cada uno llegaron a las aguas bautismales por una decisión que tomaron y como usted mencionó, puede ser el comienzo. Si queremos tener frutos en nuestra iglesia hoy, como los tuvieron en el día del Pentecostés, los primeros cristianos, tenemos que entender que es el Espíritu Santo que convierte y entiende los corazones, no somos nosotros. Entonces, tener la fe de que si están aceptando bautizarse porque quieren seguir a Jesús. Entonces, ese es mi comentario. Gracias, pastor. Excelente, hermano Raymond. Gracias por expresarte. Sí, el bautismo es la puerta. El bautismo es la puerta. No es la graduación. Eso es verdad. También tenemos que saber que cuando Pedro hizo el llamado, él realmente estaba cosechando el trabajo de Jesús. Y estas personas eran judías y necesitaban era aceptar, es como cuando nos encontramos con un evangélico que ya conoce a Jesucristo, que estudia la Biblia, que conoce casi todo, pero necesita saber un poquito más acerca del santuario o necesita saber un poquito más acerca del plan de salvación, o sea, el poquito que le falta, y lo acepta. Entonces, ese es el caso de los hermanos, de los 3.000 hermanos que estaban allá en el Pentecostés, y la mayoría de los hermanos que fueron bautizados por los discípulos al principio. El etíope, por ejemplo, era un converso judío. Era un converso judío. Él venía de la fiesta. Él ya conocía a Dios, él ya conocía el perdón, la gracia, todas esas cosas, él ya lo conocía. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personas, brujos o personas budistas o personas de otra que no tienen el conocimiento básico, elemental, necesitamos tener, necesitamos, como dice Jesucristo, enseñarles todas las cosas. O sea, la persona se puede bautizar tal y qué sé yo, pero es una responsabilidad que está asumiendo el maestro, pues. Y la persona tiene que saber que el adventista, ser adventista es un estilo de vida que Dios nos da, un estilo de vida. Y aunque no guarde todo, aunque no conozca todo, debe conocer por lo menos lo esencial. Y nosotros como instructores, cuidarlo, porque a veces ellos se quieren bautizar, pero nosotros sabemos que dentro de la iglesia tenemos algunos hermanitos que son peligrosos y que tienen una lengua un poco viperina y esas cosas, y que lo van a despellejar. Entonces nosotros a veces tenemos que decirle, mire, no decirle eso, por supuesto, pero sí cuidar a esa persona y tratarla, porque es una responsabilidad, es un bebé. Hay bebés que nacen de 7 meses, hay bebés que nacen de 8 meses, que nacen de 6, pero hay que meterlos en una incubadora y después eso. Lo mismo pasa espiritualmente. Hay gente que llega echado a perder, hermanos, drogadictos, homosexuales, pecadores normales, hombres que son muy mujeriegos, mujeres que son prostitutas mentalmente. Entra gente y Dios está recibiendo esa... me recibió a mí, hermano, que soy una porquería, te recibió a ti, que todos somos una podrida llaga. Pero algunos necesitamos en todas las iglesias, necesitamos incubadoras. ¿Y qué es una incubadora? Ese grupo de hermanos que la Biblia cataloga como hermanos mayores o profetas, después podemos hablar en cuanto a eso. Gente especialista en agarrar a un Marco Sala que era medio loco y gente que los niños y lo van allí. Quizás no son muy buenos trayendo gente, pero son especialistas que tienen el Espíritu Santo para agarrar a los 7 vecinos y agarrar a la gente que aparentemente no tiene vida, no va a vivir, y llevarlos a la patria celestial, llevarlos a la madurez.
Por eso, nosotros recordemos, en el grupo pequeño tenemos, y en la Biblia y en la iglesia, 4 ministerios fundamentales. Primero están los apóstoles, que son los especialistas en traer gente. Después están los profetas, que son los especialistas en cuidar la gente que está dentro de la iglesia. Después están los evangelistas, que son los especialistas en hacer grandes avances con grupos de personas. Y después están los pastores maestros, que son los especialistas en la educación. Por eso es que el Espíritu Santo nos puso a trabajar así. Y si usted tiene una pareja misionera, debería buscar a alguien que lo complemente. Alguien que lo complemente y no cometamos el error que a veces estamos cometiendo, que se bautizó el hermano Marcos Salas y le ponemos como hermano mayor al hermano que lo trajo. Y el hermano que lo trajo es un especialista en traer gente y después Marcos Salas va a decir, oye, antes de bautizarme me visitaban, venía el pastor, venía Alfonso y me llevaban por aquí, pero me bauticé y me soltaron. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando mal las herramientas que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia. Así que mis hermanos, el hermano Raymond tiene razón. Necesitamos quizás algunos ser un poquito más comprensibles en lo que tiene que ver con el bautismo. Sin embargo, si una persona viene de un mundo, no es lo mismo, o sea, no todos vienen del mismo lugar. Y dependiendo del lugar, la persona necesitará un poquito más de información, un poquito menos de información. Pero cuando todos comprendan el plan de salvación, lo básico, Jesucristo mi Salvador, la llave, Jesucristo mi Salvador, yo tengo que decidir lo que Dios me muestre, yo voy a decidir hacerlo. Ese es el discípulo. Si Dios me muestra el sábado, lo voy a hacer. Si Dios me muestra cochino, lo voy a dejar de comer. Esa es la decisión. Ese es el discípulo. Pero eso sí, que pise el freno para decir misericordia. Cuando me equivoque yo, el Señor me va a perdonar. Cuando se equivoque el otro, yo lo voy a perdonar. Y así, hermanos. Cuando se equivoque mi hermano, en lugar de criticarlo, voy a orar por ti. Sigue adelante, levántate. Vamos, sigamos avanzando. Meter el hombro para que vaya cojeando conmigo. Yo lo voy empujando allí, porque tenemos que llegar a la patria celestial. Ese es el espíritu que Cristo quiere en todos nosotros, hermanos. Bueno, vamos a orar entonces. ¿Le parece? Claro que sí, pastor. Muchas gracias. Y entonces vamos a tener la bendición para cerrar el programa. Muy bien. Querido Padre, nuestro Dios, 7.500 millones de personas en este mundo, Señor. 7.500 millones. Somos apenas unos 20 millones de adventistas. Señor, tenemos una tarea tan grande. Por eso, gracias. Gracias porque hoy tú estás aquí delante de nosotros cumpliendo una promesa. Tú dijiste que tenemos que pedirte que mandes obreros a la mies. Y aquí están estos mis hermanos, Señor, queriendo, Señor, queremos todos ser más sagaces, queremos ser pescadores de hombres. Señor, sabemos que hay tiburones, hay sardinas, hay distintos tipos de personas. Ayúdanos, Señor, para tener la inteligencia de Cristo. Queremos tener la inteligencia de Cristo. Señor Espíritu Santo, queremos que tú nos des esa capacidad, ese discernimiento de espíritu para poder orar, para pedirte, Señor, que tú sigas trabajando en ese corazón, que tú nos utilices de una manera inteligente, Padre. De tal modo que si nos encontramos con un hermano, con una oveja perdida, con una moneda perdida o con un hijo pródigo, nosotros podamos tratarlos con amor, con respeto, como tú lo harías, Señor. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por ayudarnos, Señor. Suplicamos tu bendición para nuestro querido pastor Julka, para que él pueda pronto sentirse bien, Señor, y seguir trabajando para ti. Y si hay algún corazón en este momento que está preocupado por algo, como yo lo estoy preocupado por algo, Señor, gracias. Gracias por tomar en cuenta una vez más esa solicitud, ese clamor silencioso que tenemos. Lo agradecemos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Un placer, hermanos, para mí.